aquí, Iván Duque. ¡Boham, Iván Duque! No necesitamos a la oligarquía colombiana y a Iván Duque de metiche en Venezuela, opinando. No puede gobernar Colombia, Iván Duque, y quiere gobernar Venezuela. Lo que sí, y lo voy a decir también con claridad, es que yo denuncié a Nicolás Maduro en esta corte hace 5 años y hemos visto avances en el sistema penal internacional. Como jefe de Estado, invité a otros jefes de Estado para que se unieran a esa denuncia y la hicimos, como también la hizo en su momento el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El presidente Duque tilda de criminal y asesino a Nicolás Maduro. El presidente colombiano expresó que Nicolás Maduro es un criminal y que por eso ahora lo ha denunciado ante la Corte Penal Internacional. No es un secreto que el presidente Iván Duque y Nicolás Maduro no tienen buenas relaciones. De hecho, el mandatario colombiano no reconoce al venezolano como el jefe de Estado del vecino país, sino que ha dicho en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro tiene un régimen en Venezuela y es un dictador. Asimismo, el sucesor de Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas y consulares con Colombia en el año 2019 y cerró la frontera con Cúcuta en el 2015. Este martes el presidente Iván Duque ha lanzado acusaciones contra Nicolás Maduro en una entrevista a un medio de comunicación en Lisboa, Portugal, donde se encuentra desde hace unos días participando en la Conferencia de los Océanos. Allí reafirmó su percepción sobre el mandatario venezolano. Nicolás Maduro es un asesino y por eso lo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Hay países que han tenido con él una diplomacia meliflua, una diplomacia de almíbar, timorata, tímida y por no decirlo derrotista. Nicolás Maduro es un criminal, es un asesino y por eso lo denuncio ante la Corte Penal Internacional. Señaló haciendo referencia a una denuncia que hizo en el año 2017, cuando era senador, por violación a los derechos humanos en Venezuela. Además, el presidente Duque también criticó la diplomacia tímida que algunos países han tenido con su oponente venezolano. Hay países que han tenido con él una diplomacia meliflua, una diplomacia de almíbar, tímida, por no decir derrotista, y uno frente al crimen no se puede doblegar. Y uno frente al crimen no se puede doblegar. Y yo creo que la política que nosotros hemos mantenido de denunciar semejante atrocidad, pero al mismo tiempo de tener fraternidad con el pueblo venezolano, dándole estatus de protección temporal a 1.8 millones de migrantes por 10 años, en un gesto que no tiene antecedente en la historia de la migración en el caso latinoamericano, muestra que nosotros tenemos la más grande fraternidad por el pueblo venezolano, pero también la más clara firmeza frente a un régimen oprobioso, mafioso y además con vínculos con el terrorismo internacional. Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas y la tensión entre estos dos presidentes no ha bajado para nada, específicamente porque Duque reconoce como jefe del Estado es al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. No se les ha cerrado la puerta a los migrantes venezolanos, por el contrario, se generaron políticas públicas para mejorar sus condiciones en Colombia. En ese sentido, Iván Duque también habría afirmado que el país ha tenido una relación fraterna con el pueblo vecino al acoger a 1.8 millones de migrantes en un gesto que no tiene antecedentes en la historia de la migración. Habría manifestado Iván Duque: tenemos la ola más grande de fraternidad por el pueblo venezolano, pero también la más clara firmeza frente a un régimen oprobioso, mafioso y además con vínculos con el terrorismo internacional. Lo ha dejado claro una vez más el presidente colombiano Iván Duque contra Maduro. Por otra parte, cabe señalar que el presidente colombiano Iván Duque le quedan ya un mes y unos días frente al poder en la Casa de Nariño, ya que el próximo 7 de agosto deberá entregarle el cargo al presidente electo Gustavo Petro, quien obtuvo la votación más alta de la historia en el país y pone fin a décadas de gobierno de derecha. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esa investigación avance hacia sanciones, porque estamos hablando de la peor dictadura que América Latina en la historia reciente, y yo tengo la confianza de que el sistema penal internacional va a seguir no solamente dando resultados, sino que vendrán procesos mucho más contundentes contra los autores de esos crímenes y, por supuesto, empezando por la cabeza de esos crímenes que ha sido Nicolás Maduro. ¿Cuál es mi rol? Ser prudente, dejar que la justicia avance con todas las garantías y con su imparcialidad, pero por supuesto cuando viene uno a esta institución y hemos visto que en estos 5 años se han dado pasos significativos, queremos que ese proceso continúe.
En las últimas semanas, Iván Duque ha tenido una agenda bastante internacional. Actualmente se encuentra en Lisboa, en donde recibió un reconocimiento en la Conferencia de Océanos de Portugal. La National Geographic Society lo condecoró por su liderazgo de proteger al 30% de las áreas marinas del país, 8 años antes de la meta global. Fue así como Iván Duque recibió el premio al liderazgo planetario en el 2022, este lunes 27 de junio. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Funcionarios de la administración de Joe Biden están de nuevo en Venezuela, en su segunda visita de 2022, luego de años de relaciones rotas y hostilidades. El presidente Nicolás Maduro, durante acto televisado, confirmó que los enviados llegaron al país y se reunieron con Jorge Rodríguez. Bien, y continuando con más noticias del momento, Estados Unidos y Venezuela vuelven a acercarse con nueva visita de funcionarios de Biden. Continúa la puja de la comunidad internacional por la reactivación de la mesa de negociación en México con la oposición. Funcionarios de la administración del presidente estadounidense Joe Biden están de nuevo en Venezuela, en su segunda visita del 2022. Luego de años de relaciones rotas y hostilidades, Nicolás Maduro ha confirmado que los enviados habían llegado al país y estaban reunidos con Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional y representante del gobierno chavista en las negociaciones con la oposición. Jorge Rodríguez a esta hora se encuentra recibiendo a una importante delegación del gobierno estadounidense que ha llegado a Venezuela hace unos días. Habría expresado el mandatario venezolano en un acto televisado. Esta es una nueva jugada en el ajedrez de acercamiento que está intentando Washington desde marzo pasado, cuando comenzó a ejercer presión públicamente para que el chavismo y la oposición retomen las negociaciones a cambio de concesiones en el régimen sancionado que han arrinconado al gobierno de Maduro y al país sudamericano. Por otra parte, un medio de comunicación también adelantó que en la delegación están incluidos el embajador James Story y el enviado para rehenes Roger Carsten, quienes también vinieron a la primera visita, en la que dentro de las gestiones más inmediatas, Estados Unidos logró poner en libertad a 2 de sus ciudadanos presos en Venezuela. La visita de los funcionarios de Biden ocurre también luego de que las delegaciones del chavismo y la oposición se vieran en las caras en el foro de Oslo, invitados por Noruega la semana pasada. Desde hace un par de meses se está bregando el regreso de las conversaciones que comenzaron en México en agosto del 2021, con la intención de encontrar una salida a la crisis venezolana que desemboque en elecciones justas y libres. Han sido varias las piezas que se han movido en este tiempo para crear el momento en que las partes vuelvan a sentarse a negociar. Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a Venezuela y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo. Una fuente cercana a Juan Guaidó aseguró que la delegación estadounidense también se reunió con el líder opositor. La persona rehusó a compartir detalles y pidió que no se le identifique por nombre y apellido. En octubre pasado, el chavismo también pateó la mesa y paró las conversaciones luego de que fuera extraditado el empresario colombiano Alex Saad, señalado como testaferro del entorno de Nicolás Maduro, y a quien le espera un juicio por lavado de dinero en Miami. El chavismo no ha abandonado su exigencia sobre la libertad de Saad, a quien califican de diplomático, pero hace pocas semanas el gobierno estadounidense hizo una importante concesión a Maduro al sacar de la lista de sancionados a Carlos Malpica Flores, ex tesorero de la nación, directivo de PDVSA y sobrino de la primera dama Cilia Flores, vinculado a varios casos de corrupción. Además, autorizó a las petroleras europeas como Eni y Repsol a volver al país a retomar operaciones para amortizar sus deudas y abrió la cancha a Chevron para sus maniobras en Venezuela. El otro lado no ha capitalizado nada, mientras que por otro lado no se ha capitalizado en nada concreto de parte del chavismo, que ha continuado persiguiendo disidentes opositores. El último informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, presentado la semana pasada, vuelve a recoger graves violaciones de derechos humanos en el país. La internacionalista Giovanna De Michele sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar dispuesto a ceder a los que describió como presos políticos porque tiene una profunda necesidad de recibir cosas a cambio. Pudiera ser un gesto positivo, sin lugar a dudas, pero también pudiera ser un gesto desesperado, si consideramos que los presos políticos en Venezuela siempre han sido concebidos como una moneda de cambio, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a La Voz de América que su delegación está conformada por el embajador Jimmy Story y Roger Carstens, enviado presidencial para gestionar la libertad de estadounidenses cautivos.
Por otra parte, también tenemos información de que la puja por el regreso de las negociaciones ha sido lenta y en espera de la apertura de Washington. Maduro ha reforzado sus relaciones con los del Medio Oriente, con Irán. El escenario de la geopolítica energética, trastocada por la invasión de Rusia a Ucrania, parece estar meditando estos nuevos acercamientos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también abogó en la cumbre del G7 porque Venezuela e Irán, países con sanciones petroleras de Estados Unidos, regresaran al mercado para estabilizar el precio del crudo, que ha llevado a potencias europeas a mirar hacia el carbón. Durante la recién celebrada cumbre de las 7 economías más importantes del planeta, Francia llamó a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo, incluyendo a Irán y Venezuela, para frenar el alza de los precios provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Una propuesta a la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió inmediatamente. Presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Para vender el hidrocarburo en Francia y otras naciones del viejo continente, se necesita que tanto la Unión Europea como Estados Unidos le permitan a la petrolera PDVSA hacer negocios en sus territorios. De hecho, para Venezuela es preferible venderlo a clientes occidentales que le pagarían un precio de mercado y no tener que hacer descuentos y enviarlos a lugares lejanos como la India o China, que el flete pues se come parte del precio. Este mismo lunes en televisión, luego de anunciar la visita de los estadounidenses, Nicolás Maduro recibió el comentario del presidente francés con un gran agradecimiento. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Y de autorizarse la compra de petróleo venezolano, el gobierno de Maduro tendría que renunciar a venderle crudo a China e India, porque su industria está menguada. El mes pasado apenas produjo 717,000 barriles de petróleo diarios. Una quinta parte de los 3,5 millones que producíamos en los mejores tiempos. Hace 3 semanas, Estados Unidos aprobó que Venezuela le enviara un cargamento de crudo a las empresas Eni de Italia y Repsol de España, pero ese petróleo era solo para pagar deudas pendientes. Bueno, estas son las noticias del momento, noticias internacionales y de Venezuela hoy. Como siempre, los invitamos a que nos dejen su opinión. Activen la campanita de notificación para que cuando lancemos un video, YouTube les haga llegar la información